¿Qué tal? El día de hoy presentaremos la problemática del derrame de los hidrocarburos por parte de un ducto administrado por Pemex, ubicado en Cadereyta, Nuevo León. Pero antes mencionaré el nombre de los integrantes del equipo que llevó a cabo este proyecto. Iker Rodríguez, Sergio Díaz, Carlos Carmona, Samir Hernández y su servidor, Gabriel Torres. La situación problema anteriormente mencionada ocurrió en el 2014 y se enfoca principalmente en el río San Joaquín. Consiste en un derrame de hidrocarburos que causó graves daños al ecosistema del río, afectando cultivos, calidad del agua para el consumo humano, fauna silvestre y el ganado. Actualmente ya no se aprecian evidencias de daños físicamente visibles, pero se ha detectado que las instalaciones de la refinería siguen expulsando al exterior aguas residuales, las cuales contienen hidrocarburos y aceites. Esto es un tema bastante preocupante para nuestro ecosistema, ya que es verdad que los hidrocarburos, en este caso el petróleo, es la principal fuente de energía en el mundo actualmente, que nos ha ayudado a estar en donde estamos, pero debemos empezar a buscar soluciones, ya que estamos contaminando demasiado nuestro planeta. Antes de buscar soluciones, primero necesitamos entender a qué nos estamos enfrentando. Es por eso que empezaremos diciendo qué son los hidrocarburos. Los hidrocarburos son materia orgánica que están principalmente formados de carbono e hidrógeno, y estos se pueden encontrar principalmente en estado gaseoso como el metano o líquido como el octano. Ahora ya sabemos qué son los hidrocarburos, pero aún falta entender por qué son tan peligrosos para nuestro ecosistema. Para responder a esta pregunta es necesario saber más acerca de su estructura molecular. Los hidrocarburos se clasifican en dos grupos: los alifáticos, en los cuales se encuentran los alcanos, alquenos y alquinos, y los aromáticos, caracterizados por su estructura circular cerrada. Cabe mencionar que el petróleo, el culpable del reto que estamos analizando, está básicamente compuesto de alifáticos, principalmente alquenos, que tienen una geometría molecular plana, y metano, que son alcanos con geometría molecular tetraédrica. Por su parte, el agua cuenta con una geometría molecular angular y está formada a base de puentes de hidrógeno. Pero, ¿por qué no simplemente desaparece con el agua? Esto es debido a que el agua es una molécula polar, lo que hace que los alifáticos, alcanos, alquinos y casi en totalidad sus alquenos sean totalmente insolubles. Esto hace que esas moléculas permanezcan siempre en el agua y ecosistema, sin desaparecer, siendo la principal razón de por qué es tan peligroso este y cualquier otro derrame de hidrocarburos. Además, es necesario analizar las características físicas y químicas tanto de los hidrocarburos como del agua. Del agua podemos identificar algunas de sus propiedades físicas, como su punto de ebullición, que es 100 grados Celsius, su viscosidad de 1 por 10 a la menos 3 newtons segundo sobre metro cuadrado, su densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico, la tensión superficial que tiene gracias a las interacciones de puentes de hidrógeno que posee. Es una molécula polar y muy reactiva, ya que tiende a interactuar con muchos otros compuestos y formar nuevos. De igual manera conocemos las características del metano, ciclohexano y tolueno, que como mencionamos son los hidrocarburos más comunes en el petróleo e inmersos en este problema. El metano tiene un punto de ebullición de menos 161.5 grados Celsius, una viscosidad de 2 por 10 a la menos 4 POAS, densidad de 0.656 kilogramos sobre metro cúbico. Este gas es una molécula no polar con interacciones de dispersión de London y altamente flamable. El ciclohexano tiene un punto de ebullición de 81 grados Celsius, una viscosidad de 1.04 centipoas, una densidad de 779 kilogramos sobre metro cúbico. Se encuentra en estado líquido y es una molécula no polar con interacciones de dispersión de London. Y por último, el tolueno, con un punto de ebullición de 110.6 grados Celsius, viscosidad de 0.590 centipoas, una densidad de 867 kilogramos sobre metro cúbico. Es un líquido con molécula polar e interacciones de dipolo-dipolo. Una vez que conocemos todos los datos exactos y características, sabemos que el petróleo no es soluble en agua, pero ¿entendemos por qué? Seguramente no, por lo que es necesario especificar estas características principales: solubilidad, densidad, viscosidad y por supuesto polaridad. En el caso de la solubilidad y la polaridad, los hidrocarburos son compuestos no polares, por lo que no se disuelven en agua, ya que ésta tiene una polaridad polar. Si quisiéramos disolver los hidrocarburos, tendría que ser mejor entre solventes no polares, por ejemplo el benceno y el éter. Con respecto a la densidad, los hidrocarburos, a medida que aumentan los carbonos, las fuerzas intermoleculares son mayores,
al igual que la cohesión intermolecular. Y por último, su viscosidad. Los hidrocarburos, por estar en estado líquido o gaseoso, presentan esta característica, la cual dependerá de la temperatura, es decir, si el hidrocarburo es gaseoso, la viscosidad aumenta con la temperatura, mientras que en estado líquido la viscosidad disminuye al aumentar la temperatura. Gracias a estos datos, entendemos por qué dentro de esta problemática, las interacciones que presenta el agua con los compuestos del petróleo tienden a formar sustancias altamente dañinas para la salud y para el medio ambiente. Conocemos las características tanto del agua como de los compuestos en el petróleo, pero para dejarlo totalmente claro, hablaremos de las interacciones y los daños que éstas causan a la salud. En el caso del metano, este genera algo llamado monóxido de carbono, compuesto que causa dolores de cabeza, convulsiones y hasta la muerte misma. Por otro lado, el ciclohexano provoca la constante generación del dióxido de carbono, sustancia que aparte de seguir propiciando el aumento de la temperatura, genera una mala calidad del aire, provocando enfermedades respiratorias que dañan la calidad de vida de las personas. Y esto solo por mencionar algunos problemas, pues el combustible está lleno de muchísimos compuestos más, por lo que ya se pueden llegar a imaginar el daño que se causó por este derrame, y que se puede causar si se genera algún otro problema de este estilo en el futuro. Ya mencionamos el problema, ya explicamos las características del mismo, pero aún no nos hacemos la pregunta más importante, y esta es, ¿tiene solución? La respuesta es no, por lo menos no una 100% efectiva. Les hablaré sobre los procesos de separación entre el petróleo y el agua que se llevan a cabo cada que ocurre un derrame o después de haber sido extraído. Usualmente, después de la extracción del petróleo, la mezcla se coloca en grandes contenedores que permitirán una separación por medio de la gravedad, logrando que los hidrocarburos del petróleo floten de forma gradual para poder ser separados. Sin embargo, no es un método infalible, ya que las moléculas más pequeñas pueden permanecer en el agua, haciendo imposible una limpieza total de este contaminante. Si se quiere hacer algo respecto a esas pequeñas gotas, se acaban realizando procesos que también dañan el medio ambiente. Para evitar estos contaminantes, científicos del MIT han desarrollado una membrana que utiliza poros de diferentes tamaños y que permite la filtración y separación del agua y del aceite. Hasta ahora, esta resulta ser la solución más limpia y amigable con el medio ambiente, pero como mencioné, sigue en un proceso de creación. Esta es solo una de las maneras de separación del petróleo, y aunque es la más efectiva, sigue siendo imperfecta. Debido a que realmente no existe una solución aún, nosotros planteamos dos alternativas, totalmente viables con la tecnología actual. La primera es seguir con el modelo ya existente propuesto por el MIT, filtrando a base de nanomembranas todos los hidrocarburos posibles. Otra solución sería la creación de un robot que separe el petróleo del agua a base de filtrarlo. Y esta, aunque parece una idea futurista, es posible con las tecnologías actuales. Y por último, la solución más obvia, pero a la vez la más necesaria, es abandonar la dependencia al petróleo y a los combustibles fósiles. Aunque estos fueron los que nos ayudaron a crecer como país en su momento, hoy en día son anticuados, por lo que hay que realizar proyectos a corto, mediano y largo plazo para dejar de utilizar estos combustibles. Sería lo mejor para evitar que estos problemas se repitan. Sabemos que esta solución suena difícil, sobre todo considerando la propuesta de una nueva refinería y considerando la enorme dependencia petrolera en el país. Pero realmente es la única solución que erradicaría el problema en su totalidad. En conclusión, lo que todos concordamos es que es impermisible que pasen acontecimientos como el ocurrido en Nuevo León. Es una completa falta hacia el derecho al medio ambiente y al agua, el cual fue totalmente violado en esta situación. No se puede pasar por alto un problema que genere tantas pérdidas en el medio ambiente, pues como sociedad debemos de tener conciencia en los daños que esto puede causar en nuestra población. Una vez investigado todo acerca del problema, pudimos entender finalmente la gravedad del mismo, por lo que opinamos que es indispensable realizar un cambio lo antes posible, desde modernizar las refinerías hasta abandonar los combustibles fósiles. No se puede olvidar la importancia que tiene el medio ambiente en nuestras vidas, por lo que nos gustaría terminar con una frase. Enseñar a cuidar el medio ambiente es enseñar a valorar la vida.